Bueno, vamos a cerrar esta ronda, por lo tanto le damos el uso de la palabra a don César Augusto para que continúe lo que había dejado pendiente y muy importante, don César, ¿verdad? Muchas Adelante. gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias por darme la segunda oportunidad de abundar en mi tema. No me importa el dinero, no es una cuestión de cuentachiles, ¿verdad? A mí me preocupa el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Hay una ley que dice el excedente no gastado del presupuesto de la Federación deberá devolverse a la tesorería de la Federación. Eso es lo que dice la ley. Si el juez no obedece ese principio, pues evidentemente la sociedad dice, pues menos nosotros, ¿verdad? Así de sencillo. No me interesa cuánto, el volumen es lo de menos. Hay otra disposición legal vigente que dice, nadie de los servidores públicos, nadie podrá ganar más que el presidente de la República. Eso dice la ley. Hans Kelsen otra vez. ¿Es justo? No, es cierto. Hans Kelsen estableció esta distinción entre justicia y certeza, ¿verdad? Vamos a discutir la justicia toda la vida, me parece justo a mí, pero a lo mejor aquí al doctor no le parece. Pero sí es cierto, si está en la ley hay que cumplirlo. No cruces esta calle porque te doy una multa. ¿Es justo? No lo sé, pero es cierto. No cruces esta calle. Entonces, en ese sentido, es mi argumentación. Si la ley prevé un asunto, los primeros obligados a acatarlos es a los miembros del Poder Judicial. Ese es mi punto. ¿Cuánto representa esto? Bueno, pues ya les dije. Es una cantidad tan espectacular que los obligó a inventar, que es mi aportación a la cultura política de este país. Yo aporto eso. Los verdaderos creadores de las empresas fantasmas son ellos. Porque dijeron, bueno, ¿qué hacemos con tanto dinero? Primero lo emplearon en viajes, en comisiones, pero era tanto que ya, bueno, pues ¿qué hacemos con tanto? Pues inventemos una empresa, un fideicomiso. Yo creo que esa segunda cuestión, pues es totalmente inaceptable. De ahí mi problema, porque fíjense que yo lamentablemente, digo, diputado Mier, lamentablemente, porque por eso no he tenido éxito en la política, lo confieso. Yo estudié filosofía del derecho, hombre. Mi maestría es en filosofía del derecho. Y bueno, pues les platico que es una verdadera tragedia el andar discutiendo sobre hasta dónde llega la moral y hasta dónde el derecho. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que su individualismo moral debe ser ejemplar cuando se trata de impartir justicia? Ahora yo me pregunto, si los ministros de la Corte no cumplen con este elemental sentido de ética individual y moral personal, bueno, pues ¿cómo estará el resto de la gente? Yo diría que el método de selección es lo de menos, Diputada, yo creo que cualquier método es valioso, cualquiera. Si los resultados son eficaces, ¿cómo se ve? Yo recuerdo que en una discusión muy prolija con aquel filósofo y politólogo Sartori, le preguntaron una vez, diputados, ¿cuál es el mejor sistema electoral? Y Sartori contestó, pero en el acto, el que hace gobierno. ¿Para qué es un sistema electoral? Para hacer gobierno. ¿Cuál es el mejor? El que hace gobierno. ¿Cuál es el mejor sistema judicial? El que otorga justicia. Si la gente estuviera satisfecha, bueno, pues ¿qué problema habría? Pues no habría problema, hombre. Pero es evidente que cualquier estudio que se realiza, la gente pues ya sabe que la cuestión de la justicia, el Ministerio Público, yo he acudido algunas veces a las agencias del Ministerio Público y bueno, pues es literalmente una situación lamentable, es lamentable. Pero dije en mi exposición, si así están los ministros de la Corte, pues cómo lo estarán los demás, ¿verdad? Pues ese asunto de la ejemplaridad. Antes le preguntaban a un niño, cuando seas grande, ¿qué quieres ser? Presidente de la República, ¿verdad? Porque era ejemplar, porque la gente decía, bueno, pregúntenle a un niño ahora, cuando seas grande, ¿qué quieres ser? Narco, dice.
Entonces, es un asunto, yo creo, diputada, muchas gracias por referirse a mí, estoy en mis tiempos de diputado por alusiones personales. Decirles que la reforma de Zedillo efectivamente lo hizo muy pronto, pero fue una buena reforma, porque dejó a los ministros de la Corte encargados del control de la constitucionalidad. Es decir, cualquier acto que salga, contradiga, se aparte de la Constitución, ustedes lo tienen que juzgar. Y se resolvió que la legislación, porque esa reforma constitucional, Juan Ramiro, creo que tú fuiste autor en parte de esa reforma, se desgrana con toda la reforma que tiene que ver con la ley de amparo, que es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ya se fue resolviendo justamente para evitar que la Corte, como en otras épocas, atendiera los amparos directos que habían en aquella época. Y se quitó esa competencia para dejarles, señorones, ustedes más vean que se cumpla con la Constitución, es su única función. Y luego puso el Consejo de la Judicatura. Para las cosas administrativas, que es quizá donde mayormente hay quejas, para el asunto del control administrativo, el personal, la disciplina. Cuando se refiere a la disciplina, no es que el Consejo de la Judicatura va a revisar las sentencias, no, esa es otra cosa. Va a haber la disciplina administrativa, que concurran a tiempo, que tengan sus oficinas limpias, que atiendan a la gente, que esa es su función, no le da competencia jurisdiccional, que es otra cosa. Entonces yo creo que tiene razón, diputados de Morena. No habría una cuarta transformación si no se toca el Poder Judicial. ¿Cuándo se va a tocar el Poder Judicial? Ahora. Hay que tocarla. No es cuestión de tiempo, es cuando la circunstancia social lo demanda. Y en ese momento yo estoy con ustedes. La circunstancia social lo demanda. Por favor, reflexionen dos cosas finales. Miren, la primera, la calificación de las elecciones. Hubo una época en que la elección se calificaba en la Cámara de Diputados. Y me dirán ustedes, bueno, pues el que tenía la mayoría, pues ganaba y aprobaba sus expedientes. Sí, pero la sociedad entera veía que los tramposos, porque eran exhibidos, aquí están tus actas dobles, aquí están tus boletas planchadas, etcétera. La sociedad y los diputados se enteraban de los casos que calificaban ahí. Ahora yo les pregunto, ¿quién se entera de la calificación de los diputados? Nadie, hombre. Lo autorizan, lo califican 7 peleoneros, que ahora ya son 5. Entonces, en una cuestión discrecional, ayer dictaron 2 sentencias. 2 ayer. Le negaron la candidatura a cabeza de vaca, pero te la compenso porque le reconozco la candidatura a Naya. Ese tipo de... Perdonen, pero eso no puede ser. No puede ser que los ministros, que los del tribunal administren, te quito una pero te doy otra. Y esto porque la prensa dice, no, yo creo que ahí hay que regresar. ¿Cómo era la calificación? Con eso me despido. ¿Cómo era la calificación? Vean qué hermoso, cuando la República trataba de ser República. Los senadores, primero, habían 2 por entidad federativa, 2. Porque en la Cámara de Diputados, el que tiene más saliva traga más pinole. El Estado de México tiene 40 diputados, Campeche tiene 2. Obviamente que los diputados del Estado de México tienen una presencia mayor que los 2. Pero ¿dónde se equilibra? En el Senado, porque el Senado todos tenían 2. Y entonces el Estado de Campeche pues valía lo mismo que el Estado de México, porque todos tenían 2, ¿verdad? Y era una cámara de revisión el Senado. Pero bueno, viene el asunto que los mexicanos a veces pues aceptamos cosas que no debiéramos aceptar, aceptamos cosas que no. Y dicen, bueno, ya que la calificación de los diputados ya no sea autocalificación, que se haga un tribunal independiente y autónomo de la sociedad civil. Puros rollos, hombre.
Los magistrados del tribunal los mandan los partidos. Es lo mismo, yo te doy 2 al PAN, 3 al PRI, 1 al PRD. Pues es lo mismo, es el mismo rollo. ¿Cuál cuestión ciudadana? ¿Cómo se calificaba la elección de senadores? Es un acto de la República brillante. Los estados, la legislatura del estado de Puebla, calificaba la elección de sus 2 senadores. La elección de la Cámara del Estado de Puebla, aquí calificamos su elección, ya son nuestros senadores, los mando al Senado para que nos representen. Pues ahora ya, porque somos así, lo califican 7 peleoneros ahí en la Ciudad de México, porque seguimos siendo en esencia una república central. Lo que dicen en la Ciudad de México, bueno, yo soy chapaneco. Bueno, pues, chapaneco. Aquí en la Ciudad de México estamos los que mandamos, ¿verdad? Los mandones. Yo creo que esta es la mejor oportunidad para que hagan realidad una transformación. Meterle mano al Poder Judicial, se necesitan pantalones, pantalones. Porque vean, dijeron con todo acierto, la Cámara de Diputados está en la boca de todo el mundo todos los días. Ayer el diputado Mier pasó las de Caín, ¿verdad? Todos los días están en el escrutinio público. El presidente de la República, bueno, ya no me digan. ¿Y los jueces cuándo? Nunca. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo mundo, como aquella frase que yo dije, es la casa del jabonero, pues que a lo mejor mi tía puede tener algún problema, mejor no hagas olas. Yo creo que es el momento de hacer olas. Los felicito de verdad por ese intento de reformar el Poder Judicial. Muchas gracias.